¿Recuerdan a E.T.? E.T., quizás uno de los personajes más queridos de la televisión de todas las épocas. Bueno, el Topollillo también, pero fue anterior. E.T., ¿saben por qué E.T. salió de su planeta y llegó a la Tierra? De acuerdo a la trama, E.T. salió de su planeta porque se estaba calentando y la vida iba a ser imposible. Y nosotros estamos viviendo el calentamiento global y no queremos aprender de la experiencia ajena. No, E.T. El problema del calentamiento global que está condicionando un cambio climático no es la única causa del cambio climático. La temperatura sobre la Tierra obedece a unos 19 factores distintos, pero que están en un equilibrio dinámico. En el momento en que se desbalancea alguno, como en este caso son los gases de efecto invernadero, por el consumo de combustibles fósiles, hace que todo el equilibrio se desbalancee y el clima cambie. En el planeta de E.T. pasó lo mismo, me imagino. Pero nosotros nos dimos cuenta a tiempo para hacer algo, que no lo estamos haciendo, pero nos dimos cuenta a tiempo. En el año 1972, la ONU organiza una conferencia a nivel mundial para hablar de este tema y se pusieron las señales de alerta. La humanidad no ha hecho gran cosa. Últimamente, ya viendo que el problema se está agudizando y que estamos llegando rápidamente a la fecha límite marcada por los expertos del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que es finales del verano, o sea, septiembre del año 2030, como el punto de no retorno en cambio climático, cuando se descongele la totalidad del polo norte, o sea, cuando el océano Ártico vuelva a ser de agua líquida y sea navegable, donde se pueda ir en barco desde Canadá hasta Siberia sin obstrucciones. Pero esto va a ser gravísimo, porque va a condicionar unos cambios en el clima, inundaciones a nivel mundial y el fenómeno de los desplazados climáticos en una magnitud imposible de contener por el resto de la civilización y de la economía, provocando el colapso de la civilización de Occidente y la caída de todas las bolsas de valores alrededor del mundo. Es posible que la especie humana no se extinga, porque somos tan resilientes y tan fuertes que de alguna manera sobreviviremos. Pero la civilización sí se va a retroceder, como retrocedió la civilización romana con la caída del Imperio Romano, con los bárbaros y más tarde con los turcos. 1000 años perdidos. Y con esta, quizás, el resto de la eternidad perdida. Pero es mejor tener una esperanza remota a no tener ni la más remota. Y todavía nos queda una esperanza remota que puede ser realidad si cambiamos los paradigmas o modos de pensar que condicionan el actuar y desarrollamos valores humanos ambientalmente sostenibles para crear una nueva civilización, una nueva economía, una nueva generación de energía, no basada en la adicción a los combustibles fósiles. Esta realidad esperada se puede enmarcar en dos grandes conceptos que se llaman desarrollo sostenible y economía circular. Pero para llegar a eso, sin oponernos al progreso, ni a la ambición que consideramos legítima, pero sí a la codicia y a la deforestación, necesitamos tener en claro una serie de variables que condicionarán que podamos dar el paso hacia la sostenibilidad. Esas variables son la huella de carbono. La huella de carbono es una medición objetiva que pueden ustedes bajar del internet poniendo test de huella de carbono y hacerlo personalmente y en su empresa, en su oficina, en su grupo familiar, para ver cómo la reducimos. Es la cantidad de gases de efecto invernadero representados por carbono, llámese CO2, metano y otros tantos, que con nuestro estilo de vida cotidiano, desde levantarnos y bañarnos con agua caliente, cocinar,
tomar el vehículo de transporte, prender las luces, mirar el computador, almacenar correos electrónicos basura, más adelante las máquinas, los aviones, los barcos, las chimeneas, las plantas de generación energética. Todo eso condiciona que todas las actividades humanas tengan algún grado de huella de carbono. Es la cantidad de carbono que con nuestro estilo de vida estamos mandando al aire. Hay que reducirla. Pero esa no es la única. Tenemos también la huella ecológica. Huella ecológica es una medición que ha hecho las Naciones Unidas para demarcar qué porcentaje de la superficie de la Tierra necesitaría un bebé recién nacido para vivir 74 años, que es la esperanza de vida. Está calculada en promedio a nivel mundial en 1.2 hectáreas por cada ser humano, pero es tan variable como que en Estados Unidos son 12 hectáreas, mientras que en Haití es 0.6. Pero digamos que dejemos el promedio, 1.2. Si ya somos 7.800 millones de seres humanos, para el 2030 habremos alcanzado los 7.800 o 7.900 y se espera que para el 2050 seamos 10.000 millones de seres humanos sobre la superficie seca de la Tierra. Entonces, hagamos el cálculo de la huella ecológica para el año 2030, pongámosle 8.000 millones. Multipliquen 8.000 millones por 1.2 hectáreas y el resultado final es que se necesitan 3 planetas Tierra para que quepamos. Y no tenemos planeta B ni tenemos planeta C. Hay que ver cómo reducir la huella ecológica. Pero viene otra, que es la huella hídrica. Y los santanderianos sí que somos afectos a hablar del agua. Tenemos que tener en claro que es la huella hídrica. Es la cantidad de agua que con nuestro estilo de vida, desde la generación del alimento que consumimos, hasta el aseo, la limpieza de los enseres y ropas y utensilios, máquinas, estamos utilizando para el diario vivir. Esto debe ser reducido al máximo. El agua es un recurso que va a escasear cada vez más y hay que cuidarlo. Para poder reducir esas huellas necesitamos meternos en la cabeza un concepto que va a ser cada vez más tomado en cuenta por los planificadores y los gobernantes: la descarbonización. Debemos empezar por la descarbonización de la economía y de la generación de energía, porque el 85% de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera es debida a la producción de electricidad para el diario vivir. Hay que descarbonizarnos al máximo, pero también debemos pensar en la demografía responsable. Si seguimos reproduciéndonos a la velocidad tan inmensa como lo estamos haciendo, especialmente en países del sudeste asiático, India, Bangladesh, Pakistán y muchos otros, es muy probable que lleguemos a la meta de los 10.000 millones de habitantes antes del 2050, y esto va a ser imposible de sostener. Entonces, demografía, huella hídrica, descarbonización, huella de carbono y huella ecológica son los fundamentos para alcanzar el desarrollo sostenible y la economía circular, que serían la última esperanza remota de nuestra civilización. Pero les remito, siempre es mejor tener una esperanza remota a no tener ni la más remota. Y a estas alturas creo que ya estamos en condición de diferenciar, al menos ambientalmente, la diferencia entre ignorancia y estupidez. Ignorancia es comportarnos como estúpidos por ausencia de datos, pero estupidez es seguir comportándonos como ignorantes teniendo ya esos datos. Desarrollo sostenible, economía circular, la última esperanza de la civilización de Occidente.